Desde hace tiempo aplico una fórmula para poder mejorar la forma en la que pienso y en la que tengo ideas y en la que maduro ideas. Y en este vídeo te voy a explicar exactamente cómo funciona esa fórmula. Es súper curioso porque el estar expuesto a redes sociales, el estar siempre lanzando vídeos y estar también mirando muchos vídeos en internet, puedes ver cómo el alzamiento de todo el contenido que se está creando, estamos viendo un montón de ideas distintas, de un montón de personas distintas, con ideologías distintas, con formas de ver el mundo totalmente distintas. Y yo creo que esto es súper rico. Antes solamente teníamos 2, 3, 7 canales de televisión, o unos cuantos de radio y unos cuantos periódicos, ¿no? Eso, lo que pasaba es que al final la población entera tenía ciertos encasillamientos de ideas, ¿no? Y pensabas pues de una forma o de otra. Por ejemplo, en el mundo de la política se veía súper claro, o eras de derechas o eras de izquierdas, no había más. Pero esto pasaba con casi todo. Al final podías encasillar en 7 prototipos a casi todo el mundo. Y el enriquecimiento de las ideas y la transmisión de las ideas era bastante pobre. Ahora no, ahora tenemos un montón de nichos, por así decirlo, un montón de subgrupos de personas que se sienten identificadas con ciertas personas que hablan por internet, con ciertos youtubers, con ciertos pensadores, no tienen por qué ser youtubers, con ciertos medios de comunicación. Y eso yo creo que está enriqueciendo mucho la forma en la que pensamos todos. Pero por otro lado también está creando cámaras de eco, donde si tú realmente quieres solamente escuchar a las 3 personas que piensan como tú, puedes aislarte y puedes realmente solo estar en esa cámara de eco en la que solo estás escuchando lo que a ti ya te gusta, ¿no? Y eso es el sesgo de confirmación, en el que tú ya te has hecho unas ideas del mundo. Además, el problema a veces es que le has puesto sentimiento a esas ideas y solamente vas a buscar la información que respalde eso en los vídeos que estás viendo. Eso sí que puede llegar a ser un problema, porque cuando acabas integrando tu ego en tus ideas y tus opiniones, nunca vas a querer cuestionarlas, nunca vas a querer estresarlas, por así decirlo. Y en el fondo, antes de continuar, te voy a explicar uno de los conceptos que más me gustó del libro de Yuval Noah Harari, de Animales a Dioses, que tiene que ver con los 3 tipos de realidad. En el mundo, te dice Yuval Noah Harari que tenemos como 3 realidades. La primera es la realidad empírica, ¿no? Por así decirlo, es decir, la gravedad. Este teléfono, si yo lo dejo caer, caerá, tanto si tú crees que va a caer como si no, o como si yo creo que va a caer como si no. Es una realidad que es verificable sin que nadie pueda cuestionar o no si es real o no. Luego tenemos la ficción unipersonal, y eso quiere decir que, oye, yo por ejemplo, si tengo un amigo imaginario aquí, es un amigo imaginario para mí. En el momento en el que yo dejo de creer en esa persona, desaparecerá. Y solo tengo que yo creer en esa persona, ¿no? Es una ficción unipersonal. Y luego están las ficciones colectivas, que básicamente es lo que nos han permitido durante todos estos años organizarnos. Es esas narrativas de cosas que no son reales, pero todos al creer en ellas, en esa historia colectiva, nos permite organizarnos en grupos de más de 100 personas, en grupos de 1000, 2000, 100.000. ¿En qué encasilla todo esto? Pues la religión, la política, las empresas, el dinero. Todo al final no deja de ser una ficción colectiva, es decir, es real porque muchas personas creemos en ello. Si realmente entiendes estos 3 tipos de realidades, ayuda mucho, y por lo menos a mí me ayuda mucho, a separar mis opiniones de mi ego. Y eso para mí es un primer punto de partida en el que te va a ayudar a madurar las opiniones, porque cuando ves a gente súper enfurecida, defendiendo a capa y espada sus ideas, de repente te das cuenta de que hay algo más ahí realmente hay un ego metido detrás, o sea, hay alguien que está enfurecido porque la otra persona le está cuestionando unas opiniones y unas ideas que ha metido su identidad dentro de ellas. Y ese es el primer tip que te vengo a dar, que ya sé que es imposible de hacer al 100%, pero en cierta medida no asociarte tu persona con tus ideas y tus opiniones. Eso, junto con la idea de que todos son ficciones colectivas, es decir, no defiendas tan a capa y espada, no sé, el capitalismo, o el comunismo, o un sistema monetario, o lo que sea, porque en el fondo todos son narrativas, ¿no? Y ahora, por ejemplo, ya sabéis que estoy metido en el tema de las criptomonedas, en el tema del blockchain, etc. También es una narrativa. Bitcoin es una narrativa. Bitcoin existe porque muchas personas creemos que es un mejor sistema que el anterior, pero no deja de ser una narrativa. Oye, podemos dialogar y charlar sobre ello, sobre las cosas buenas o las cosas malas que puede tener, y si realmente es una narrativa que nos va a permitir organizarnos mejor, porque al final, fijémonos que Yuval Noah Harari simplemente dice que esas ficciones colectivas tienen el problema
propósito de organizarnos como personas. Y en el momento en el que vamos madurando como civilización, vamos dejando narrativas detrás que ya no son tan efectivas, como por ejemplo estamos viendo que muchas de las religiones antiguas, ¿no?, de cientos de dioses y 20 dioses, se fueron dejando atrás para adoptar una más simple, que era un solo dios. Y ahora estamos viendo que hay un alzamiento más de la ciencia, etcétera, y estamos dejando ciertas religiones atrás, porque estamos viendo diferentes formas de organizarnos. El sistema monetario, por ejemplo, con Bitcoin también es lo mismo, y se podría discutir, porque no deja de ser una narrativa. Por eso, cuando defendamos estas ideas, este es el primer concepto de mi fórmula, entender muy bien que es una ficción colectiva en el que estamos simplemente dialogando cuál es la mejor forma de organizarnos a futuro y no asociar tanto tu ego ahí. Punto número 1. Punto número 2, que también me ayuda a mí muchísimo, es hacer un ejercicio siempre de empatía con las ideas contrarias a las tuyas. Eso no quiere decir que las estudies para poder debatirlas mejor. O eso no quiere decir que sepas muy bien lo que te van a decir para tener siempre una respuesta para poder enseñarle por qué no es así, ¿no? Es simplemente que entiendas las ideas y entiendas y empatices con las personas que las tienen, ¿vale? Esto a mí me ayuda mucho a empatizar con gente que nos tira hate a nosotros en los vídeos, ¿no? Pues a mí me han dicho de todo. Me pueden decir pues, que soy un vendehumos, que lo que hago no tiene sentido, que oye, ¿quién soy yo para creerme y ponerme a hablar aquí en cámara y tal? Al final hay personas que deciden a esos comentarios hacer oídos sordos o incluso hasta enemistarse con esas personas que ni conocen, ¿no? Pero si tú con ideas contrarias a las tuyas te permites empatizar con ellas, yo creo que es algo mucho más sano, porque dentro de cada idea siempre hay algo que te puede ayudar, tanto a estresar una idea tuya o a construir una nueva. Por ejemplo, hay una cosa que yo siempre hago y me encanta, y es, al no estar tan atado a estas ideas, yo me lanzo siempre a lanzar nuevas ideas en mi canal de YouTube y lo llevo haciendo durante 4 años, ¿no? Y he visto muchos comentarios de ideas contrarias a las que yo he lanzado. Y eso me ha permitido durante mucho tiempo ajustar mi forma de ver el mundo. Hace poco charlábamos en un podcast con Bernat de ITNIC y yo le decía, ¿no?, que me hizo una pregunta sobre un vídeo que hice hace tiempo. Y le dije, mira, es muy curioso porque como una persona que crea contenido en internet, yo he lanzado muchas ideas al mundo y en la mayoría de veces no suelo borrar un vídeo de hace 4 o 3 años, simplemente porque esas ideas ya no concuerden con lo mío. Al revés, son ideas que con mi libertad de expresión en ese momento he lanzado al mundo y me ha permitido precisamente lanzarlas al mundo, recibir feedback, recibir críticas constructivas, críticas de odio, gente que me ha apoyado, me ha dicho, oye, esto tienes mucha razón. Pero al ver ese mix entre gente que me puede contradecir la idea y otra gente que me la puede apoyar, es lo que me permite leer y mejorar la idea, al no estar tan atado a esa idea, ¿no? Entonces tú puedes ver vídeos míos de hace 3 años y seguramente estarás no de acuerdo con lo que digo. Y me vendrás un día y me dirás, oye, no estoy nada de acuerdo con ese vídeo que hiciste hace 3 años. Y yo te diré, yo tampoco. Precisamente he aprendido. Y hay una cosa que a mí me encanta, ¿no?, que es poder llegar a un futuro, mirar atrás y avergonzarte de lo que has hecho o lo que has dicho. Eso, básicamente, lo que quiere decir es que has evolucionado en el tiempo. Es que no has esperado en tu casa a que realmente tengas la idea perfecta o tengas el plan perfecto para ejecutar y hasta que no lo tengas no abres la boca o no haces nada. Al revés, yo creo que a mí lo que me ha ayudado mucho es poder testear esas ideas y esa ejecución frente a un mundo que luego te da feedback, te ayuda con esas personas a entender mejor esa idea, ¿no? Y ahora puedo argumentarte ideas y empatizo con todos los puntos contrarios y podría llegar a decirte por qué no son tan válidos como la idea principal o en qué momentos hay una excepción, etcétera, ¿no? Y yo creo que ese es el siguiente punto, ¿no? Que seas capaz de empatizar con esas personas que no piensan como tú para luego poder madurar esas ideas y que dentro de cada idea contraria intentes ponerte en su piel y por lo menos entender por qué piensa así. Y esto es súper difícil porque el sesgo de confirmación nos juega muy malas pasadas. Es más, seguramente, si ahora te digo que te pongas a ver vídeos que tienen ideas contrarias a las tuyas, te dará hasta pereza, te dará hasta un rechazo visceral de no querer ni verlo, por incluso miedo a que te contagien, ¿no?, con esas ideas. A veces pensamos, imagínate lo irracionales que somos. Pero hacerlo de vez en cuando te ayudará porque no pierdes nada. Lo peor que puede pasar es que tu idea la mejores, porque si esa persona, la idea que tiene contraria a la tuya,
es horrible, al menos empatizarás por qué lo está pensando así y podrás en un argumento futuro o en lo que sea, poder hasta ponerte de su lado y decir, entiendo por qué puedes llegar a pensar así, pero esto quizá, lo que te estoy diciendo yo, tiene más sentido. Y ahora muchos de vosotros me diréis, ya, pero yo no soy youtuber, yo no tengo esta audiencia con la que poder lanzar ideas, pero ese mensaje no quiero que solamente lo veas para ser youtuber. Yo creo que se puede hacer en la vida. Es decir, tú puedes expresar ideas en tu grupo de amigos y no ponerte a la defensiva porque alguien piense distinto a ti. Al revés, escucharle, decir, curiosear, ¿no? Oye, ¿por qué? ¿Por qué piensas esto? ¿O cómo has llegado tú a esta conclusión? Y te darás cuenta que es fascinante. Cuando abres la mente y vas con curiosidad e intentas aprender de todo, te van a salir conversaciones mucho más ricas, menos discusiones, más peloteo de ideas, a lo mejor llegáis incluso a puntos en común. No tienes por qué hacerlo en YouTube, puedes hacerlo con tus amigos, con tu familia, incluso a la hora de ejecutar, como decíamos, no esperes a tener un plan perfecto, simplemente empiezas a moverte y luego te das cuenta de que, oye, quizá no lo has hecho lo mejor posible, pero alguien te da un feedback, puedes recuperar, ¿no? En el mundo de la empresa esto se habla mucho, el Lean Startup, no esperes a tener el plan perfecto, lánzalo, avergüénzate un poco incluso de lo que has lanzado, pero recibe feedback, vuelve a la mesa de trabajo y de ahí vas trabajando para que la perfección no te frene. Yo, por ejemplo, hay muchas ideas que he madurado durante el tiempo. Por ejemplo, una de ellas es el tema de la ejecución de cómo nosotros presentamos nuestras formaciones. Nosotros hemos escuchado mucho lo que dice la gente, lo que roza lo bien hecho o lo mal hecho, ¿no? Por ejemplo, nosotros, si os fijáis ahora en la formación de Silex, no hacemos una clase gratis donde luego te vendemos una no sé qué y tal, al revés. Escuchamos al mercado, escuchamos la forma de hacerlo y pensamos, oye, es verdad, tiene más sentido ir de cara, ¿no? Decir, oye, yo no me avergüenzo de que vendamos formación. Es una cosa que, oye, mira, por A o por B a mí se me da muy bien explicar. Tenemos una comunidad súper potente donde parte del valor es juntar a las personas que se conozcan, etcétera. Creemos que tenemos un productazo y ¿por qué no lo vendemos de cara, ¿no? Y eso en Silex, en Emprende Aprendiendo, hemos cambiado mucho la forma en la que vendemos. Eso pues fue a raíz de ejecutar, probar diferentes estrategias hasta encontrar una fórmula en la que estábamos cómodos y pensábamos que era la más correcta. Lo mismo ha pasado también con mis mensajes de emprendimiento y de motivación. Yo antes era una persona que decía al mundo que cualquiera podría ser emprendedor y que cualquiera podía conseguir el éxito que quisiera en la vida y lo que fuera, ¿no? Y luego he estudiado muchos libros de psicología, de tema social, he hablado con muchas personas, he visto mucho feedback y me he dado cuenta de que no es justo decirle a todo el mundo que puede ser lo que sea. No es cierto, las circunstancias en tu vida importan muchísimo, la suerte es un gran factor, dónde hayas nacido, quién eres. Y al final yo creo que el mensaje se ajusta a intenta ser la mejor versión de ti mismo. No te compares, no quieras llegar a ser el mega hiperempresario tal, porque si estás viviendo en un país donde es más difícil o has tenido unas circunstancias más difíciles, pues quizás son sueños que son irreales, ¿no? Y al final cada uno tiene sus circunstancias y su forma de ver la vida, y sería muy injusto para mí desde aquí decirte que como yo lo he conseguido, tú también vas a poder. No es sensato ni es real, porque yo no te conozco ahí detrás, ¿no? Y al final yo creo que estos son mensajes que si ves mis vídeos, yo creo que una cosa bonita que tiene que pasar es una evolución del mensaje. Fijaros que ahora mi contenido aquí va más a, pues cojo libros que son interesantes y los intento resumir y los intento trasladar esas ideas y que cada una las pueda ir cogiendo e incorporándose en su vida. Lo mismo con el tema de emprender. Me he dado cuenta que al final los humanos somos muy distintos y hay gente que tiene unos chutes de dopamina y mucho más fuertes que otros, ¿no? O una forma de ver la vida muy distinta, y más cuando he ido conociendo a diferentes personas, o unas circunstancias que no son las adecuadas, ¿no? Entonces yo siempre prefiero decir ahora que seas la mejor versión que puedas y que intentes siempre superarte a ti mismo, y eso ya es suficiente, y hasta donde llegues, ¿no? Y que la vida, oye, la vida también hay mucha suerte. Te han dado unas cartas de póker, a uno le han dado unas as y porque nace en una familia súper rica, y a ti te han dado a lo mejor un 5-6. Oye, juégalo lo mejor posible y sé feliz hasta donde llegues con esa jugada, ¿no? Creo que eso es un mensaje mucho más sano. ¿Qué más? Con el tema este, en el que ahora ya me estoy metiendo mucho, que es el tema de los NFTs, que yo de verdad creo que es una tecnología brutal, pero yo también estoy escuchando muchas otras personas que están súper en contra. Y al principio sí que me ponía a la defensiva a decir por qué no es así o por qué no tal. No, al final lo escuchas y te das cuenta de que,
oye, los NFTs puede ser que sea un futuro, una tecnología brutal, pero está en un espacio muy incipiente donde va a haber una burbuja en muchos aspectos, los videojuegos algunos son súper aburridos, pero esos mensajes son muy potentes para poder madurar tus ideas y entender luego o cómo comunicarte mejor, cómo trasladar las ideas mejor, cómo avisar de los posibles problemas y cómo construir entendiendo todas las perspectivas. Y al final era simplemente eso, un vídeo en el que explicarte cómo yo veo un poco y cómo yo percibo las ideas y cómo mejorar, ¿no?, a largo plazo y cómo evolucionar y cómo llegar a un futuro en el que las ideas no tienen que estar grabadas en piedra, las opiniones no tienen que ser una vez llegas a ellas ya está, es eso y punto, sino que yo creo que es muy interesante ir moldeándolas, ir creciendo en el camino, ¿no? Y estoy seguro, y yo quiero ver este vídeo dentro de 3 años más y decir, bueno, sí, Euge del pasado, esto estaba muy bien, pero quizá aquí hemos madurado un poco más, ¿no?, esta idea o este concepto. Eso yo creo que siempre es sano y bueno, ¿no?, para todos. Bueno, y hasta aquí este vídeo, y ya sabéis que tenemos Flash Libros, el programa en el que mis mejores 28 libros hago ahí como un mini curso para cada uno de ellos. Y esto, además del 22 al 25 de diciembre, va a haber una oferta en la que ya puedes reservar una plaza tanto en el primer comentario como en las tarjetas. Nada, espero que te haya gustado el vídeo. Si eres nuevo, suscríbete, compártelo con alguien a quien le pueda ayudar y nos vemos en el siguiente. Chao.